Señores participantes del seminario virtual La Muerte en el Mundo Andino, organizado por la Sociedad Patrimonio.bo, muy buenas noches. Estamos hoy con el tema de la fiesta de Todos Santos en La Paz, que estará dictada por la Magíster Luz Castillo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Agradecemos la presencia de todas y todas en esta tercera noche que nos corresponde en este ciclo de seminarios acerca de la muerte en el mundo andino. Como les decía, vamos a ver ahora lo que es la fiesta de Todos Santos en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, con sus propias características, sus propios elementos también, con algunas similitudes en lo que es la ciudad del Alto y otros municipios, ¿no? Estamos con una imagen ahí de un mural que ha sido pintado en el cementerio general en la zona de Callampaya, en la ciudad de La Paz. Este mural ha sido pintado por el colectivo artístico Ñatinta, ¿no? Para un poco ambientar, darle un toque artístico, funerario a nuestro Camposanto. Para comenzar, pues vamos a introducir, como ya hemos estado viendo el día de ayer, a lo que son los pachas, ya un concepto muy popularizado, muy compartido, ¿no? Para los que recién están incorporándose a este tema, pues los vamos a ir repasando y viendo en qué consisten. Vamos a revisar también lo que es el tiempo cíclico en este mundo andino, tan diferente a lo que es el tiempo lineal que tenemos en la cultura occidental, en una cultura europea, podríamos decir. Y vamos a ver también qué son la vida y la muerte en este mundo andino. Como comentábamos ya, los pachas tienen esta riqueza semántica, esta riqueza en el contenido del concepto, pues funde a la vez el tiempo y el espacio. En la lengua castellana no tenemos una palabra así, no la contamos, sino que separamos lo que sería el tiempo y lo que sería el espacio, ¿no? Son como tres dimensiones, tres mundos, tres espacios que los conocemos, los vivimos de alguna manera u otra en nuestra vida cotidiana. Bueno, el pache es un concepto pues muy abarcativo, referido al cosmos, al universo, al mundo, ¿no? Dividido o percibido en tres dimensiones, como son el acapacha, el alajpacha y el mancapacha, que ayer ya nuestro arqueólogo Javier Fernández lo comentaba en lengua quechua, ¿no? Estos son términos propiamente aymaras. Ahí está el alajpacha, ¿no? Ese concepto tan abarcativo, a la vez poético, ¿no? Como un espacio de cumbres donde se encuentran las aves, los achachilas, los calvarios, calvaritos también se llama en algunas partes de este mundo andino, las apachetas o apachitas, ¿no? Los lugares altos, que en La Paz y en el Alto justamente disfrutamos mucho de estos lugares donde se puede ver toda la ciudad. Las estrellas también están en el alajpacha y a veces son percibidas como miembros del Ayllu, de la comunidad que han fallecido, ¿no? Y que se estarían alojando en una de esas estrellas. Todo este mundo de arriba, esta dimensión de arriba, de encima, es llamada o percibida como alajpacha. Tenemos el acapacha también, donde estamos nosotros en este momento, ¿no? Está ocupado por los seres humanos, por los animales, por las plantas, una parte ya de la tierra que estamos pisando, pues ya viene a ser parte de la Pachamama, ¿no? Aunque la Pachamama propiamente se encuentra tal vez en el seno mismo de lo que es el mundo de abajo, pero ya tenemos sus expresiones en estas plantas, en estos animales que están pues alimentándonos y dándonos el sustento, ¿no? Es un mundo terrenal que, bueno, en el ideal y en la percepción del mundo andino, de los habitantes, pues debería ser el que convive en armonía, ¿no? El mancapacha, ¿no? Este mancapacha que viene a ser el subsuelo, un mundo de las profundidades, ahí claramente la imagen lo está diciendo, ¿no? Con un minero que va introduciéndose a este mancapacha. Aquí también se encuentran, pues, más que los muertos, los espíritus de los muertos, esos ajayos que están dentro de este mancapacha, ¿no? Es el seno mismo de la Pachamama, su interior, ¿no? Es el interior de esta Pachamama, de esta deidad, que, bueno, es percibida así, ¿no? Como una deidad femenina, una deidad que da fertilidad, que da frutos, ¿no? Y a la que se le ruega también mucho sus favores, ¿no? Porque
Recordemos, haciendo un paréntesis, que las deidades en este mundo andino no son pues propiamente ni buenas ni malas, son ambiguas, ¿no? Son deidades que pueden tener varias facetas, así como en nosotros, como los seres humanos, ¿no? Que un día estamos de muy buen humor y el otro día estamos enfurecidos. Las deidades andinas también son así. Si no les damos sus platos favoritos, si no les damos alcohol, si no les damos líquidos, pues podrían enojarse, podrían molestarse y ser muy rigurosos con nosotros. Entonces, son deidades que requieren nuestra atención permanentemente, ¿no? Y ese es el caso también del Supai o tío de la mina. Esta deidad, esta figura va a ser muy desarrollada y explicada en la siguiente semana con las exposiciones del doctor Rebollo, ¿no? Por eso no voy a hacer mayor énfasis en estas deidades. Este Mancapacha, el espacio de adentro, interno, caliente, tiene pues una gran riqueza, ¿no? Sobre todo en lo que son recursos naturales, que nos sirve para el sustento, por eso permanentemente hacemos ofrendas, hacemos rituales, ¿no? Entregamos algo a este espacio a través de sus deidades para que nos pueda proveer. Y también, obviamente, es un espacio de riqueza mineral, ¿no? A este espacio le arrancamos la plata, el oro, etcétera. Por eso, estas ceremonias, ¿no? De respeto a las deidades para lograr esta protección, como indica, ¿no? Frente a fenómenos climáticos, para que los suelos se vean fuertes y den buenos frutos, ¿no? Esa es la importancia de este espacio. Vamos a ver lo que es un poquito el tiempo, ¿no? Cómo es este tiempo cíclico. Ahí hay un pequeño dibujito que lo ha hecho un comunario también que hemos podido encontrar en el internet, ¿por qué no? Y que ilustra muy bien lo que sería este tiempo y espacio andinos a la vez, que se concentra en ese concepto del Pacha. No es un tiempo que se puede ir repitiendo, un tiempo casi en espiral, un tiempo cíclico, ¿no? Por favor, les vuelvo a rogar que silencien ese micrófono, por favor, si fueran tan amables. Hay un micrófono abierto. Por favor, ese microfonito. Ay, creo que... Hay un micrófono abierto, les rogaría por favor que lo silencien. Muchísimas gracias, creo que ya está, ¿no? Les agradezco mucho. Luego vamos a poder ya interactuar de mejor manera. Estábamos en este tiempo cíclico, en este tiempo que es diferente al tiempo occidental, llamémosle, ¿no? Esto que nos deriva incluso y que se expresa en nuestra propia lengua. Tenemos un pasado, un presente y un futuro. En el mundo occidental o en el mundo del cual deriva nuestra lengua castellana, son tiempos separados, ¿no es cierto? El pasado queda atrás, por eso decimos lo pasado bien pisado y nunca más. El presente es lo que tenemos y el futuro, bueno, hay que, digamos, imaginarlo, crearlo, ¿no? Orientarnos al futuro. Pero este tiempo cíclico del mundo andino es un poquito diferente, es como está en la ilustración. Es un tiempo que se puede ir repitiendo, que se puede ir reiterando, que pueden haber estos cutis, como dice en el último párrafo. El cuti es la vuelta, ¿no? El retorno. Por eso decimos el Wilcacuti, más allá de que sea un año nuevo, que obviamente es el término que se ha popularizado más, es un Wilcacuti, es un retorno del sol, viene retornando, viene nuevamente a presentarse. Entonces eso refleja un cambio, ¿no es cierto? Refleja un cambio social, un cambio ambiental. A eso se refiere también estos cambios profundos que se dan en el mundo andino, ¿no? Con este Wilcacuti, es una metáfora de estos cambios, de esta especie de cataclismos que se dan en el mundo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este cuti, este retorno. Entonces, el tiempo es así, es un tanto circular, un tanto en espiral, para que podamos comprenderlo como es, ¿no? Estamos de espaldas al futuro, dice, ¿no? Porque no lo conocemos, no podemos verlo. Sin embargo, estamos andando de frente al pasado porque lo conocemos, lo hemos vivido. Entonces, podemos también volver a ese pasado en determinados momentos. Por eso decimos, algo del pasado puede volver, ¿no? Puede retornar, puede volver a ocurrir, ¿sí?
Y bueno, la historia a veces nos muestra eso también, ¿no? Situaciones que se van repitiendo, ¿sí? Entonces, esa es esta percepción circular, cíclica del tiempo en el mundo andino. Veamos también qué es la muerte. La vida y la muerte, pues, son percibidas como parte de este ciclo, ¿no? También enmarcadas en este tiempo andino, en este tiempo circular. Entonces, no se le teme tanto, ¿no? Sino más bien se la percibe como parte de ese ciclo, de ese nacer y morir permanentemente, por lo que pues se tienen que hacer estas ceremonias como es el Todos Santos. Y es por eso que cuando alguien fallece, simplemente está dando continuidad a este ciclo, ¿no? Leyendo un poquito varios escritos, pues varias percepciones de los investigadores, de los cronistas, parecería que ocurre esto, ¿no? Que al otro lado, en el otro mundo que vamos a ver, en el alma mundo, donde están estos ajayus, cuando morimos, bueno, nacemos en ese alma mundo, ¿no? Es una versión, no voy a decir que es lo correcto, no, sino son versiones que vamos recuperando, ¿no? Entonces nacemos viejos y vamos decreciendo, ¿no? Hasta ser un angelito o un ajayu de niño, un alma de bebé, y volvernos a encarnar en una mujer que nuevamente lo traerá a este mundo de los vivos, a la capacha, ¿no? Esa es una de las versiones. Bueno, más adelante vamos a ver otras situaciones, pero con la salvedad de que no existe algo muy establecido al respecto de qué sería exactamente lo que ocurre con estas almas, estos ajayos en el deceso, ¿no? Otros hablan de un viaje muy esforzado que derivaría en la llegada a un Wiñaymarca, por ejemplo, que vamos a ir viendo en las siguientes láminas, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, hay un recorrido, ¿no? Ahí el alma, pues, hace un recorrido por este alma mundo, este mundo de los ajayus, y bueno, va a transitar, dice, por un largo camino, ¿no? Ahí está el Wiñaypacha, Wiñaymarca, bueno, recibe diferentes denominaciones. Es siempre esa percepción de camino, ¿no? De trayecto, de recorrer algo, de recorrer un espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, y aquí viene la diferencia, ¿no? Con los fantasmas, con los aparecidos que muchas veces vemos hasta en las películas. Este ajayu nuestro, pues necesita de ciertas cosas para poder continuar su viaje, para poder realizar su viaje, ¿no? Veíamos ayer los enterramientos en las estructuras funerarias, ¿no? El cuerpo, bueno, en una cista funeraria, acompañado de todo un ajuar funerario, ¿no es cierto? Y ese ajuar pues tenía también representaciones de lo que eran herramientas, por ejemplo, algunos textiles, ¿no? Javier ha estado compartiendo mucho el día de ayer. Y bueno, la percepción es esa, ¿no? Que ese espíritu, ese cuerpo, una vez acaecido el deceso, pues requiere alimentos, requiere agua, requiere herramientas, porque es un espacio donde continúa trabajando, ¿no? Requiere transporte, ¿no? Otros objetos que lo ayuden a cumplir el ciclo, porque es como un ciclo, o sea, transita ese mundo y bueno, de alguna manera puede ser que vuelva, ¿no? Vuelva a este mundo de los vivos. Y decimos esta diferencia con los fantasmas también, porque los ajayos parecería que son percibidos con cierta materialidad. No son estos fantasmas que atraviesan paredes, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque en la percepción andina también se percibe que podemos tener a los ajayos en algún momento cerca de nosotros, ¿no? Y ese es el Todos Santos, es que vienen los ajayos, retornan de ese viaje y comparten con la familia, ¿no? Y eso, pues bueno, como sabemos, ya están también estas concepciones, estas percepciones, ya hemos visto por primera vez en las crónicas de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Que ha difundido ya mucho esas imágenes. Vamos al contexto de la fiesta de Todos Santos, ¿no? En la actualidad, estamos hablando ya de lo que es el hoy, ¿no? Bueno, tenemos un estado donde existe una libertad de culto, ¿no? Ya se han reconocido estas creencias, estas devociones, estas culturas de la muerte, culturas funerarias, que tienen esta riqueza, ¿no? Como estamos viendo, porque requerimos pues enfrentar de esa manera la muerte de un ser querido, ¿no? Son
creencias tranquilizadoras, como dicen algunos estudiosos, ¿no? Nos permiten volver a conectarnos con esa persona que se ha ido, ¿no? Honrar su memoria, según todas estas costumbres, ¿no? Por eso, bueno, es importante que este año seguramente las autoridades, bueno, decidirán, pero esperemos que podamos hacer la fiesta de Todos Santos, pues, en la medida de lo posible, ¿no? Justamente hacíamos alusión en la primera lámina al Cementerio General de La Paz. Ahí, bueno, hay bastante afluencia de gente, ¿no? Sin embargo, hay pues una normativa que está siendo implementada por el gobierno municipal, ¿no? Hay un control de bebidas alcohólicas, bueno, hay diferentes percepciones al respecto, ¿no? Unas que nos dirían, bueno, sí, hay que controlar para que no hayan borracheras. Otras percepciones más bien dirían que no, es más bien un ritual, ¿no? Que más bien debería ser propiciado, pero bueno, el problema son a veces los excesos, los consumos, ¿no? Pero son dos percepciones que aparecen al respecto. Entonces, ¿dónde se da más libertad? Justamente es en estos cementerios populares. Hemos puesto acá, también son llamados cementerios clandestinos, que es el tema del día 5 de noviembre. En los cementerios populares o clandestinos, comunitarios también, pues se da cita a la gente con mayor libertad, ¿no? Son los espacios donde pueden desarrollar su culto, su creencia de mejor manera, sin ese control un poquito a veces no se realizan, bueno, las cosas que no adecuadas, ¿no? Digámoslo, un poquito agresivo, ¿no? Entonces, tenemos otros espacios más bien, otros espacios que son estos cementerios más populares, ¿no? Más abiertos también, que aprovechando el feriado nacional de Todos Santos, pues se ven concurridísimos, ¿no? De personas que van a realizar este ritual. Pero no solo en los cementerios populares se realiza este ritual, sino también en las calles incluso, ¿no? En las calles, en algunas plazas, hay muchos lugares donde la gente instala sus mesas, ¿no? Más adelante vamos a detallar cómo son estas mesas. Por eso se dice ya dentro y fuera de los cementerios, ya el cementerio no abastece, ¿no? No es suficiente ya los cementerios, sino hay que hacer fuera estos rituales, estas mesas, hay que instalarlas en las calles, en las avenidas, para que el ajayo desciende pues a la mesa que le han preparado sus familiares, ¿no? No precisamente a donde está el cadáver, sino donde los reciben, ¿no? Como toda persona, yo creo que vamos donde nos reciben bien, ¿no? Ese es el cariño que, ¿no? Incluso cuando el enterramiento o el nicho o la tumba en tierra está tal vez algo alejada del lugar donde estamos haciendo nuestro altar, de igual manera se percibe de que Sahayu va a ir donde están esas personas y donde está el altar con el cual se le está recibiendo. Y ahí está, ¿no? Otro ejemplo justamente de mesa muy simbólico, seguramente en una institución tal vez, ¿no? Ahí está, ¿no? La fiesta de Todos Santos, como ya lo hemos venido adelantando, pues es un ritual funerario, ¿no? Se desarrolla en toda Bolivia, ¿no? Este ritual funerario que se funda en esa creencia, ¿no? Como ya lo hemos estado ya señalando en este ajayu. Convencionalmente ponemos alma entre comillas, aunque no es precisamente eso, ¿no? A veces queremos buscar términos equivalentes en el español, pero no los hallamos. Cada lengua tiene su propia riqueza semántica, ¿no? Entonces, estos ajayos retornan, ¿no? Retornan de esa otra dimensión, de ese otro espacio, para compartir con sus familiares, para alimentarse también, para proveerse de todo, y así llenarse de energía, entre comillas, y continuar ese viaje, ¿no? Sin embargo, también los deudos, pues, comparten en familia, hacen alusión a los recuerdos, también habrá un dolor que se manifiesta, ¿sí? Se hará, pues, alusión a la memoria del difunto. Recordemos que los 3 años consecutivos al fallecimiento son los más importantes, ¿no? Porque percibimos que el difunto está, el alma, el ajayo está todavía muy cerca nuestro.
Entonces vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Hay esa confusión, a veces llaman todos los santos, otros todos santos. Bueno, vamos a ver que todos santos, obviamente es una festividad pues del mundo católico también, ¿no? Y vamos a ver cómo eh, está dedicada a aquellos santos, justamente como dice su nombre, ¿no? Entre comillas, que abrieron su corazón a la gracia, se convirtieron y llegaron a los honores de los altares. Bueno, la vida de santos es un tema fascinante también para quien quiera abordar un poquito. Hay santos pues que han tenido esta mística, este acercamiento a Dios, ya trasladándonos en un paréntesis a lo que es el mundo católico, a la iglesia católica, ¿no? Entonces esta gracia y esta comunión con Dios ha permitido que eh, algunos de los santos, por ejemplo, no reporten putrefacción de sus cuerpos después de su muerte. Hay santos que se mantienen en esa gracia, se podría decir, con el cuerpo completamente conservado, ¿no? Después de muchos años de su fallecimiento. Eso se atribuye a que estos santos y santas también habrían alcanzado realmente esa divinidad, esa energía de Dios, ¿no? Eso es lo que se percibe también respecto a estos santos. Y es por eso que la Iglesia Católica, pues, ha decidido honrarlos en esta fiesta, ¿no? Que comenzó a celebrarse en este siglo cuarto, ya, imagínense, hace tanto tiempo, a partir del siglo séptimo, pues ya es el Papa Bonifacio cuarto que establece no la fecha del primero ni del 2, sino el 13 de mayo, ¿no? Y luego, por una razón práctica, logística, digamos, de aprovisionamiento de alimentos en ese momento, el año 835, el Papa Gregorio segundo pasó esta celebración al 1 de noviembre, ¿no? Y desde ese entonces celebramos esta festividad de Todos Santos el 1 de noviembre. Y el 2 de noviembre se realiza, por otra parte, una conmemoración a todos los fieles difuntos, es decir, a todos los que han fallecido con esa fe y con esa esperanza, pues, de ver el rostro divino de Dios, ¿no? En esa lógica y en esa percepción del mundo católico. El año ya lejano de 1311, pues, queda establecida esta fiesta del 2 de noviembre dedicada a todos los fieles difuntos en Roma, ¿no? Desde ahí, pues, viene esta tradición del 2 de noviembre, ¿no? El año 998, antes, este santo, San Odilon, había tenido esta iniciativa de implementar esta conmemoración, esta fiesta de todos los fieles difuntos, ¿no? Ya desde ahí nos vienen también estos rituales que un poquito también los tenemos y los conservamos, que son las misas, las oraciones, estos responsos, ¿no? Limosnas. Y ahí vemos pues en un cementerio popular en Limanipata un sacerdote que se ha dado el trabajo pues de acercarse a la gente, ¿no? De dar algunas palabras, ¿no? Por el descanso de las almas, ¿no? Y bueno, vamos describiendo cuál es el mito que sustenta, ¿no? ¿Qué está por detrás de todo este ritual, ¿no? Que es la acción que hacemos, ¿no? El armar las mesas, el hacer rezar, ¿no? Como todos ya conocen también y los que no conocen, bueno, vamos a ir desarrollando este mito, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ya lo hemos ido señalando de alguna manera, ¿no? Entonces, este 2 de noviembre, entre el primero y el 2, viene el Ajayo, ¿no? Ya lo hemos mencionado también, retorna de ese viaje por el Acapacha, ¿no? Este Acapacha que es, en parte es lo que vemos, ¿no? Los achachilas, los cerros, las apachetas que habíamos mencionado, y en parte también pues, es esta otra dimensión, este otro mundo muy cercano a nosotros, ¿no? En el mundo andino se percibe que este mundo está muy cerca a nosotros, ¿no? Ese mundo que no lo podemos atrapar con las manos, no lo podemos asir tan fácilmente, ¿no? Pero están por ahí estos ajayos, estas energías, se podría llamar, transitando por ese mundo, ¿no? Pero retornan estos ajayos del alma mundo, de este acapacha, reciben varias denominaciones, esas otras dimensiones, y se encuentran con sus familiares que guardan duelo, ¿no? Este duelo que nos dura 3 años, ahí estamos viendo en la imagen una mesa justamente con esos panes, ¿no? Ya más adelante vamos a ir viendo en detalle esos panes de diferentes formas, ¿no? Y ahí estamos viendo los 3 niveles, por ejemplo, que vamos a mencionar también más adelante, ¿no? Esos 3 niveles que refieren varias cosas, ¿no? Lo vamos a
describir más adelante. Y ahí está, ¿no? Ellos lo esperan con abundantes ofrendas, es decir, los familiares, ¿no? Los familiares esperan a los ajayus con ofrendas, que son estas masitas que preparamos, las frutas, bueno, ahí creo que hay unas frutas de plástico, ¿no? Pero es una ilustración que nos sirve, ¿no? Todas las mesas acomodadas en estas formas tan diversas, ¿no? Y justamente es así como el 1 de noviembre vamos a recibir, ¿no? Vamos a recibir este ajayu que va a descender al altar que le hemos preparado, a esa mesa, que como popularmente se la conoce, ¿no? Y bueno, va a quedarse un momento ahí con la familia, va a quedarse con los amigos, con la familia que se han dado cita en las casas, ¿no? En cada domicilio es donde llegan y bueno, van a estar pues compartiendo, ¿no? Compartiendo con los parientes, vamos a sentir esa energía, vamos a sentir que está ese familiar, ¿no? A nuestro lado, compartiendo lo que le hemos preparado con mucho cariño. Sí, pero este ajayo, si bien tenía esa materialidad que habíamos mencionado, que se expresa, por ejemplo, en que hay que, cuando están aquí, bueno, en otros momentos, cuando percibimos eso, a veces le abrimos la puerta, ¿no? Se abren las puertas solitas y decimos, está saliendo o está entrando el alma del fulano, del mengano, ¿no? Entonces, este ajayo no tiene un cuerpo físico propiamente para alimentarse como lo hacemos nosotros, pero se alimenta de alguna manera a su vez a través de este aroma, ¿no? Que sale pues de todos los alimentos que le hemos preparado, se alimenta de ese aroma, de esos olores que van emitiendo, de esas esencias, ¿no? Las masitas, los platos, bueno, y va consumiendo así también el agua, ¿no? Va evaporando el agua, va consumiéndola así de esa manera. Y es el momento en que se reúne pues la familia en la casa, ¿no? Y también pues le dedican algunos rezos, algunas oraciones, algunas canciones. También les reprenden, ¿no? Les reclaman, ¿por qué se ha ido tan pronto si no era tal vez su momento? O te has ido sin pagar tus deudas, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que pagar, ¿no? Hay un diálogo con estas energías, con estos ajayus, ¿no? Cuando vienen y nos visitan en estos altares, ¿sí? Y está atenta la familia, pues está muy atenta en ese momento, porque podría volar una mosquita, una mariposita, ¿no? Alguna avecita posarse por ahí, un viento, algún ruidito en la casa, toda la gente está atenta ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Porque esa es la manifestación del ajayu, ¿no? En esta percepción de la familia. Entonces todos están muy atentos a lo que pueda pasar de raro, de inusual en la casa. Al día siguiente, pues, la familia hace el despacho, ¿no? Puede ser en el hogar mismo, puede ser en el cementerio, eso ya depende de cada familia, ¿no? Hay familias que tienen esa posibilidad, esa predisposición de trasladarse al cementerio y hay otras que hacen directamente en el domicilio, ¿no? En el segundo caso, en el segundo caso, pues se transporta en sí el altar al cementerio, ¿no? Ya sea que sea una tumba en el piso o cerca del nicho donde está enterrado o está depositado el ataúd con el cuerpo, ¿sí? Para eso pues se prepara también todos los insumos ya con estas cañas de azúcar, vamos a ir hablando más adelante también de estos elementos, sus pasancallas, sus flores, sus coronas trasladan todo el material, ¿no? Al cementerio, ¿no? Ya sea un cementerio con estas normativas que habíamos hablado, o bien un cementerio más popular, más familiar, más abierto, ¿no? Y al mediodía del 2 de noviembre, pues se procede con este despacho de las almas, ¿no? Como despedida, ¿no? Que también es llena de cariño, llena de rezos que se le dedican, de cantos, ¿no? De estos alimentos que están en la mesa. Y ahí está, ¿no? Se dan cita a los risiris, por ejemplo, ya sea en el cementerio y también en las casas, ¿no? Son personas que van a ir a rezar por los difuntos y van a ser retribuidos con panes, con frutas, con platos de comida, ¿no? A su vez acuden los grupos musicales también que interpretan las canciones preferidas del fallecido a cambio de un pago en dinero, ¿no es cierto? Al recibir no se le paga en dinero, simplemente se le retribuye, ¿no? En panes. Y al músico sí se le da dinero, bueno, y algo de panes también, ¿no? Y en estos momentos es pues cuando existe
una circulación de personas, ¿no? Los risiris que se desplazan, los músicos también, las familias ahí atendiendo a sus ajayus, a sus tumbas, ¿no? Y bueno, de esta manera se, se reproduce pues esta cultura y estas tradiciones funerarias. Y al final pues se da lo que es la cacharpaya, la despedida justamente de los dolientes, que puede ocurrir el mismo 2 en la noche, otros también el mismo 3 de noviembre, eso ya dependiendo de cada cementerio, de cada familia, ¿no? De cada lugarcito. Ahí hay alegría, hay canto, hay baile y se bebe pues en honor a las almas, ¿no? Se convida en realidad, se está comiendo y bebiendo, sobre todo cantando, bailando con ellas, ¿no? Estamos invitando a estas almas, estos ajayus, a que compartan una bebida con nosotros, ¿no? Para que retomen fuerzas y puedan emprender su camino por el Huñaypacha, ¿no? Así también se llama Huñaymarca, Huñaypacha en el alma mundo, ¿no? Como decíamos ya, es bastante popular también que durante los 3 años seguidos a la muerte, las ofrendas sean bastante abundantes, ¿no? Se habla de medidas incluso que varían, ¿no? Una roba, bueno, se habla de diferentes medidas de harina para las masitas, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde el 4.º año un poco va disminuyendo, ya no hay tanta abundancia, tanto gasto de las familias, porque se piensa que está el alma ya está pues más alejada, ¿no? Está más recorriendo ya su camino cada vez más distante de este mundo de los vivos, está más lejos, ¿no? Y recordemos también pues que esa es la lógica de las misas, ¿no? Cuando hacemos la misa de una semana, de 15 días, de un mes, de 3 meses, bueno, el espaciamiento cada vez es más largo, ¿no? El intervalo de tiempo, porque se percibe que el alma está cada vez más alejada, ¿no? En esta percepción católica, que el alma se aleja cada vez más y bueno, emprende también un camino hacia Dios, ¿no? Ese es el último, digamos, de la meta del alma, de las almas buenas, ¿no? Entonces vemos alguna similitud también con esta percepción, ¿no? Recordando que ha habido pues una yuxtaposición, algunos quieren usar siempre el término de sincretismo, ¿no? A veces, no sé si será un sincretismo, pero por lo menos hay una yuxtaposición, ¿no? De percepciones, de creencias, etcétera. Y veremos qué son exactamente los ajayus, ¿no? Como ya lo hemos estado repasando. Es una esencia, ¿no? Es la esencia que tenemos, es un ente espiritual en cada ser humano, ¿no? Va a determinar la vida y nos dice que todas las cosas poseen un hayu, una energía, ¿no? Como podemos ver, pues nos hace falta palabras en la lengua española para definir esta parte inmaterial, esta parte espiritual de nosotros mismos, ¿no? En diferentes culturas, pues, le llaman alma, le llaman ánima, le pueden llamar también tu karma, a veces dicen, no, tu karma es esa parte espiritual que tenemos, ¿no? Las auras también, diferentes nombres, ¿no? En muchos idiomas y en muchas culturas nos falta a veces palabras, ¿no? No podemos expresar bien qué serían estos ajayus, esa dimensión inmaterial, espiritual de los seres, ¿no? Tanto seres humanos, también animales, plantas y también objetos, ¿no? Y digamos otros cuerpos, el agua, por ejemplo, tiene su propio ajayu, ¿no? El viento, tal vez no es muy comprensible pues desde las ciencias, ¿no? Pero si nos trasladamos a esta lógica de estas percepciones, de estas creencias que tenemos acá en el mundo andino, pues podemos entender mejor, ¿no? Cada objeto tiene su ajayu, ¿no? Hay culturas que si pierden algo le llaman por su nombre, ¿no? Porque lo estamos buscando ese objeto y pensamos, nos parece que tiene pues un alma, un ajayu, ¿no? Lo mismo ocurre en las citas, cuando compramos nuestras miniaturas, ese objeto pequeño pues tiene su esencia, ¿no? Es ese ajayu también de reproducción que se va a materializar, ¿no? Entonces, ¿dónde habitan, no? Como veíamos, diferentes nombres, ¿no? Huiñaymarca, Chamacpacha, nos dice algún autor, ¿no? Haciendo alusión a lo oscuro, ¿no?
El Chacmapacha es un lugar así oscuro, de la noche, nocturno, ¿no? El Mancapacha podría ser también ese lugar interno, interior del subsuelo, ¿no? No hay una precisión, pues, en los diferentes autores, cronistas, sobre dónde estarían exactamente los ajayus, ¿no? Cuando veamos la fiesta de las ñatitas, el 6 de noviembre, vamos a ver también que es posible que estos ajayus puedan permanecer en el cráneo del fallecido, ¿no? Entonces, estos ajayus tienen bastante libertad, ¿no? Libertad para estar en muchos lugares. Y ahí está, ¿no? Algunos autores, Izaguirre, por ejemplo, nos hace recuerdo de que algunos cronistas habrían indicado que hay 8 almas, 8 ajayus, ¿no? Sin embargo, la media en que han coincidido los autores son 3, ¿no? Un primer ajayu que tendríamos que es el hacha ajayu, ¿no? El gran espíritu, podríamos llamarle así en una traducción un poco forzada, como les decía, ¿no? Porque hacha alude más a mayor, ¿no? A una jerarquía, como decir un hermano mayor, ¿no? Entonces el hachahayu es un espíritu mayor, podríamos decir, o una energía mayor, más fuerte, más abarcativa. Y por eso es la parte más importante y vital del ser humano, ¿no? Bueno, los autores nos dicen también que solo pueden tenerlo los seres humanos, ¿no? Las personas. Y es justamente el que al morir emprende este viaje a los cerros, emprende este viaje hacia el Huñaymarca, ¿no? Y ahí estamos viendo una imagen de un cementerio, pues, con mucho valor, ¿no? Se reproduce el maquetismo, haciendo un paréntesis en alusión a la foto. El Tuni Condoriri, no es el Tuni, este es el cementerio de Milluni, ¿verdad? De Milluni, donde se expresa el Huayna Potosí, perdón, es el Nevado, el Huayna Potosí, y estamos con el cementerio de Milluni. Esas son como pequeñas tumbas en miniatura, ¿no? Parecería que son como unas illas de tumbas, hay casitas, viviendas, iglesias, capillas. Es realmente un cementerio muy llamativo que tenemos en el municipio del Alto, ¿no? Yo les sugiero visitarlo porque es realmente, aparte de hermoso, tiene un valor arquitectónico y bueno, de fondo, el Huayna Potosí, ¿no? Que es uno de los nevados de mayor significado en el mundo andino. Entonces, justamente en alusión a lo que poníamos en la filmina, ¿no? El morir de los cuerpos implica que el ajayu pues pueda emprender este viaje a estos cerros tan hermosos y tan espectaculares que tenemos en esta parte andina. Estamos también con el Jisca Ajayu, ¿no? Que se traduce como pequeño espíritu, podría ser espíritu menor, una energía menor, ¿no? En jerarquía, en fuerza tal vez. Ahí está, ¿no? Alma inferior, ¿no? Como les decía, el español no nos da muchas veces las palabras precisas, ¿no? Y este es el que tienen también los animales, ¿no? Los animalitos tendrían este jiscajayu o alma menor, y podemos perderlo, podemos separarlo, ya sea temporal o definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desgaste, nos dicen los autores, ¿no? Hay un desgaste de este ajayu porque en lo que vamos a diferentes lugares, vamos utilizando ciertos objetos, nuestro jiscajayu se va desgastando, se va quedando en esos lugares, ¿ya? Por eso nos dicen que cuando estamos en un lugar mucho tiempo, lo hemos querido mucho, y cuando nos tenemos que ir, tenemos que llamar a ese ajayu que podría querer permanecer ahí. Lo tenemos que llamar, ¿no? Vente, vente. Si yo me llamo Luz, bueno, vente Luz, ¿no? Le llamo con mi mismo nombre, ¿no? Porque es parte mía. Entonces, eso es lo que creemos en el mundo andino, ¿no? Es una cosa que se va desgastando. Vamos dando ese ajayu a los lugares y a los objetos. Y bueno, tenemos otro ajayu que es el kamasa, ¿no? Aquí lo han escrito con K, bueno, otros autores lo escriben con QH, ¿no? El kamasa como una fuerza también, que a la vez es una sombra, ¿no? Así lo expresan también algunos autores, ¿no? Que poseemos también los seres humanos, representa la integridad, ¿no? Y podríamos verlo en contraposición a la luz, ¿no? Por eso le llaman sombra, ¿no? Es lo que en otras culturas tal vez se podría equiparar, comparar con el aura, ¿no? Tenemos un aura en la cultura india, si no me equivoco, esa aura que es una energía, ¿no? Que la podemos ver también,
un poquito, una energía gris, a veces oscura, si es que estamos enfermos, ¿no? Es otra percepción de otra cultura que probablemente podríamos comparar, probablemente, ¿no? Sí, si hay argumentos en contra también son aceptables, obviamente, ¿no? Porque es de otro contexto, pero un poquito para que vayamos comprendiendo, ¿no? Este ajayo, este kamasa, que también han traducido como coraje, ¿no? Como fuerza, coraje, vitalidad. Y bueno, se desvanecería al morir, nos dicen, ¿no? Y bueno, ya retrotrayendo al rito, ¿no? Ya en detalle vemos ahí una tantahuava gigante, ya para entrar al horno, ¿no? A veces para romper récords hacemos estas obras de arte, podríamos decir, ¿no? Entonces vamos preparando, pues, la fiesta de Todos Santos. Ya muchas familias, como ustedes han podido ver, ya están haciendo estas reuniones, ¿no? Para organizar la fiesta, organizar cómo se va a ejecutar todas las actividades inherentes. Entonces vamos a reunirnos, vamos a dar nuestra cuota, ¿no? Todos por igual, nuestra cuota de dinero. Y vamos a empezar a comprar los ingredientes, sobre todo que no se echan a perder, ¿no? Obviamente las masitas, todo vamos a hacer ya cuando esté muy cerca la fecha, pero vamos a ir comprando algunas cosas como las gaseosas, por ejemplo, ¿no? Algunos materiales para la mesa, alguna vajilla tal vez, las bebidas, algunos ingredientes vamos a ir adquiriendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Ya preparándonos para recibir a nuestros ajayos, ¿no? Y bueno, vamos a proceder a este armado de la mesa, ¿no? Vamos a ir recibiendo estos ajayos en este altar y vamos a ir rezando también lo que es un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, para dar la bienvenida a estas almas, a estos ajayos, comenzando por quien falleció recientemente, ¿no? O sea, de adelante para atrás, podríamos decir. Y concluyendo en otros difuntos ya más lejanos en el tiempo, ¿no? En el alma mundo, ya en los muertos desconocidos, en los antepasados lejanos, que es también lo que se hace a veces en las misas, ¿no? Haciendo la comparación, damos primero las palabras, el cura da la palabra por los fallecidos recientes y bueno, luego va pasando a las almas del purgatorio, ¿no? A todos los niños, etcétera, y a todos los muertos que no conocemos, ¿no? Entonces podemos hacer también la comparación en ese sentido. Y bueno, son momentos familiares, ¿no? Momentos de unidad, digamos que tanto hace falta siempre a las familias de esa unidad, ¿no? Entonces, esta es la fiesta de las familias también, en cierta forma, ¿no? Compartimos en familia entre quienes están aquí y en los que están en otra parte de este pacha, ¿no? Y bueno, vamos a convidar a estas almas, los platos, las bebidas de su agrado, los recordamos con mucho cariño y le invitamos pues lo que más le gustaba, ¿no? Entonces en las casas, también en los cementerios, bueno, se apersonan estos amigos, ¿no? Y bueno, van a rezar por lo que se les retribuye también con comida. Pueden irse o quedarse a compartir con el ajayo, ¿no? Muchos van a veces de casa en casa, ¿no? En ciertas comunidades, en ciertas zonas los vecinos van de casa en casa, así acordándose de todos los que han fallecido en años anteriores, ¿no? Como veíamos, bueno, luego se desarma el altar y se lo traslada al cementerio, ¿no? O si no, se lo deja y se hace el ritual del despacho en el mismo domicilio, como estábamos viendo. Ahí están también unas mesas ya en proceso de armarse, ¿no? Este es en el cementerio de Limanipata también. Y desde las 10 ya se empieza a llevar la mesa al cementerio, ¿no? Se trasladan los elementos, bueno, y nos ubicamos puede ser una calle aledaña también, en una plaza, incluso en los cementerios privados se da esto, ¿no? Que al no permitir en el mismo cementerio, en el jardín, por ejemplo, en Lojeta, pues hacen en la rotonda, ¿no? Y arman las mesas, y la gente pues ejecuta su ritual con mucha normalidad, ¿no? Entonces se hace este altar, se hace rezar también, se comparte comida y bebida, y luego se voltea la mesa, ¿no? Se desata la mesa, es como la gente se expresa cuando debe evacuar de toda la mesa, reciprocando con los resiris, con los familiares, ¿no? No debe quedar nada de esta mesa en el cementerio. Finalmente la cacharpaya, como ya veíamos, donde despedimos a los ajayos, y bueno, se van bajando las ofrendas sobre un paño, sobre un aguayo, y se van distribuyendo a todos los presentes, ¿no? Se cortan las masitas, las pitas con un cuchillo,
¿no? Y también se distribuyen las principales tantahuahuas, los tantachachis que vamos a ver en un minuto, y se entregan a las personas que más relacionadas estaban con el fallecido, ¿no? Justamente lo más grande, lo más significativo se entrega a estos familiares más cercanos. Y también se entregan otros platos a los amigos, a los risiris, ¿no? Vamos a ver qué es un altar o mesa, ¿no? Como veíamos ya, reiteramos, ¿no? Viene de esa palabra misa, ¿no? En alusión a este altar que vemos siempre en los templos católicos, ¿no? Donde está justamente el sacerdote dando la misa, ahí tiene una serie de elementos. Y bueno, ya he trasladado un poquito esta idea, esta noción a estas mesas, ¿no? A estas mesas que son altares, también son ofrendas, ¿no? Entonces vemos que es justamente esta ofrenda material, ¿no? Que tiene un carácter pues propiciatorio, ¿no? Para que los ajayus o almas de los fallecidos pues sean benevolentes con nosotros, ¿no? Recordemos, como habíamos dicho, que los ajayus, las deidades, los genios malignos, bueno, tienen ese carácter ambiguo, ese carácter muy humano, ¿no? En cierta forma, de que cuando le hacemos una ofrenda muy abundante, ¿no? Muy exquisita, pues ellos están contentos, ¿no? Cuando no le hacemos esa ofrenda, pues ellos se enojan, ¿no? Se molestan y son rigurosos con nosotros. Entonces, por eso es importante hacer pues esta ofrenda material, ¿no? Para que podamos ir restableciendo, estableciendo esta relación entre esta sociedad, los vivos y estos ajayus que nos van visitando cada 2 de noviembre, ¿no? Vamos renovando esa relación que tenemos con ellos. Y bueno, también sirve a las almas en ese recorrido por el camino, ¿no? Que deben trajinar hasta llegar a Marca, también otros dicen hasta llegar a Dios. Bueno, habíamos visto esa yuxtaposición, ¿no? Entre confesiones, entre creencias. Aplacando la ira de las almas, justamente como decíamos, ¿no? Podemos quitarles un poco la ira, la rabia, bueno, más bien podemos hacer que sean más benévolas y nos hagan favores, ¿no? Como proveer de alimentos a través de cosechas abundantes, de frutos deliciosos. Bueno, vamos a tener esa recompensa de las almas si les hemos hecho una ofrenda también a esa altura, ¿no? Bueno, de alguna manera también va a minimizar este dolor del duelo, ¿no? Porque una pérdida de alguien es pues un dolor siempre, ¿no? Es un shock, un dolor. Y bueno, vamos a darle sentido de continuidad a esa ruptura, ¿no? Que produce la partida de nuestros seres queridos. Entonces, de esta manera, pues, encontramos estas connotaciones en lo que significa este altar o mesa. Vamos a ver qué elementos tiene esta mesa, que es lo más espectacular que se hace, ¿no? Lo más grande, se hace eh, mucho esfuerzo también de las familias, como estamos viendo, toda una movilización. Tenemos primero estas masitas, ¿no? Esta repostería, como ciudadanos, como habitantes de este espacio, pues darle más sentido, más cuerpo a estas declaratorias de patrimonio, ¿no? Y con nuestras acciones, con nuestras gestiones. Bueno, y comentar algunas innovaciones que han habido en estos últimos años, ¿no? Hace unos 2 años ha aparecido la Santa Muerte, bueno, no hay una fotito acá, pero la Santa Muerte es una devoción, se podría decir, mexicana, ¿no? Hay altares en México dedicados a la Santa Muerte, que es una mujer con rostro de calavera, ¿no? Entonces han querido, bueno, introducir y bueno, generalmente pues tarda mucho tiempo en consolidarse, ¿no? Nuestra cultura también es fuerte, se resiste a cosas ajenas, pero seguramente quizás con el transcurrir de los años pueda incorporarse la Santa Muerte en esta fiesta, ¿no? Han aparecido las caretas con barbijos justamente en este año que hemos tenido la pandemia por coronavirus, bueno, en alusión a estos médicos y enfermeras que han fallecido, ¿no? Eso decían las vendedoras, es el sentido que se le está dando a estas innovaciones, ¿no? Y también hace algunos años se han empezado a hacer estas mesas para personalidades, ¿no? Para algunos personajes muy trascendentales, pues, en la historia del país y de otros países. Y bueno, hemos consultado esas fuentes. Bueno, estimados participantes, es el momento de hacer nuestras preguntas y
Estamos atentos. Inicialmente ya tenemos 3 preguntas. Una es del señor Francisco Cabrera Bayer. Él pregunta cómo es el Huiñaypacha. Muchísimas gracias a Francisco, él nos está acompañando desde el primer día, justamente, ¿no? Son diferentes concepciones, pues, que aparecen en los diferentes estudiosos y cronistas, ¿no? Huiñaymarca, Huiñaypacha, ¿no? Un lugar de felicidad, se podría decir, ¿no? Este alma mundo, donde están trabajando, están desarrollando sus actividades, todos estos ajayus, ¿no? Es un espacio donde también se hace la actividad como en nuestro propio mundo, ¿no? Y están conversando también los ajayus, ¿no? Es un mundo, pues, que podríamos decir imaginario, ¿no? Aunque, claro, en la percepción andina es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, nos queda imaginarlo así, ¿no? Como un lugar de naturaleza, un lugar, pues, donde están estos ajayus desarrollándose como nosotros, ¿no? Es como un mundo paralelo, podríamos decir, donde están estos ajayus, ¿no? Y bueno, desde ahí también retornan, ¿no? Eh, están en viaje ahí, están en viaje hacia ese Huiñaymarca, hacia ese Huiñaypacha, ¿no? Y bueno, van retornando. No hay una explicación así muy clara, muy definida, porque como le digo, es un mundo imaginario, ¿no? Seguramente tal vez alguna persona tal vez podría complementar, pero no hay mayor referencia, ¿no? Es como un almamundo, un valle, ¿no? Un lugar muy feliz, muy alegre, tranquilo, donde los ajayus van desarrollando sus actividades. La siguiente pregunta es de la señora Gladys Edith Calizaya, quien dice, la creencia de mi familia es poner los alimentos en paja porque los ajayus, como bien lo mencionan, no pueden tomar los alimentos de la ofrenda. ¿Hay algún sustento o estudio al respecto? Señora Gladys, sí, muy interesante su aporte, ¿no? Esto de la paja no lo he visto ni lo he revisado, pero sería un elemento natural, además propio, ¿no? No es algo introducido, es un vegetal propio para poner ahí los alimentos, nos decía, ¿no? Para que puedan llegar los ajayus. Sí, podría ser interpretado así, ¿no? No he leído ni he visto tampoco en ningún lugar. Imagino que corresponde a una tradición tal vez de alguna comunidad muy específica. Tal vez si la señora Gladys podría comentarnos más al respecto para que podamos comprender y aprender de esta experiencia. Si el moderador permite, podríamos invitarle a tomar la palabra. La siguiente pregunta es de la señora Leonor García López. ¿Se pueden hacer varias mesas para un solo ajayu, por ejemplo, en diferentes ciudades? Muchas gracias a Leonor. Nos dice varias mesas para un solo ajayu, ¿no? Lo que pasa es que generalmente una mesa nos sirve para varios, para un montón en realidad de ajayus, ¿no? Lo que hemos visto es que se empieza por el más reciente, los más recientes, y se va mencionando a los más antiguos. Incluso se les da una lista a los risiris, ¿no? Por el alma del tal, del cual, y son como 20, 30, a veces 40, son listas grandes que se hacen para estos ajayus, ¿no? Seguramente si los familiares están en diferentes partes, podrán hacer tal vez en diferentes lugares, pero generalmente no ocurre porque la familia se une en un solo ritual, en un solo momento familiar, ¿no? Puede ser excepcional, pero no es la regla. Lo que sí es algunas mesas que se hacen como para invitados o alojados cuando, si yo estoy en el cementerio general, pero mi pariente de pronto ha fallecido, qué sé yo, en Argentina y no he tenido la dicha de traer sus restos, puedo hacer en Bolivia una mesa y bueno, como llamarlo, invitarlo a que comparta el altar conmigo, ¿no? Eso sí se ha podido ver como hospedados, como alojados. Ese es el término que utilizan las personas a veces. Pero las varias mesas para un solo ajayo no me consta, no he visto y no está escrito tampoco, pero sí las otras situaciones, querida Leonor, que se dan, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. La siguiente pregunta es de la señora Jimena Galdo, quien dice, varias personas me comentaban que no se puede poner mesa para una persona muerta recientemente.
que solo se puede poner mesa después del año. ¿Eso es verdad? Así es, ¿no? Un poquito lo hemos comentado también. Se dice que cuando un muerto de 2, 3 meses, pues no merece todavía una mesa, porque está muy fresco, ¿no? Pero a qué se denomina eso de estar fresco? Ustedes saben que cuando se fallece la persona, pues no es que se vaya en ese momento, ¿no? El viaje no lo empieza en ese momento, al día siguiente, ¿no? Sino se percibe que todavía está, ese ajayu está todavía ahí en su casa, está todavía en el lugar, ¿no? Donde ha pasado seguramente sus últimos años. Algunos dicen que para que no vuelva y emprenda el viaje, se deben mover los muebles, ¿no? Si ha muerto en su cama, por ejemplo, cambiar el lugar de la cama, ¿no? Para que la Hayu vuelva y no encuentre la cama. Entonces tenga que emprender ya el viaje, ¿no? Entonces no se hace a los muertos recientes. Algunos casos hacen de 9, 10 meses, ¿no? Ya cuando ha pasado un tiempo, pero generalmente se espera un año, un poquito más, ¿no? Lo que corresponda ya para que caiga en la fiesta de Todos Santos, ¿no? Entonces, eso es lo de estar fresco, de que todavía su ajayo está rondando la casa, está rondando el lugar donde ha fallecido, porque trata de buscar pues el cuerpo del ajayo. Hay un desprendimiento y ese ajayo está tratando de buscar dónde, ¿no? Dónde le corresponde. Bueno, esa es la percepción, ¿no? Que tenemos. Entonces, no, evidentemente, como dice Jimena, no se hace cuando un fallecido tiene pocos meses de estarlo, ¿no? Muchas gracias, Jimena. La siguiente pregunta es de la señora Andrea Caballero, que pide que se explique un poco más acerca de lo que es Pacha. Así es, ¿no? Es un concepto pues bastante rico, ¿no? Y bastante complejo a la vez en el mundo andino, ¿no? Este Pacha. Es pues el cosmos, ¿no? Podríamos resumirlo así en una palabra. Ese cosmos que es a la vez el tiempo, es a la vez el espacio, ¿no? Es el mundo, también podríamos decir, este mundo en el que estamos, pero que como hemos ido viendo, integra también estas dimensiones que no necesariamente podemos ver o sujetar, ¿no? Integra a las deidades, integra a las almas de los muertos, ¿no? Integra también el clima, ¿por qué no? Y bueno, también ha logrado integrar a Dios, ¿no? A Dios, a la Virgen María, ¿sí? Es una totalidad, ¿no? Esto corresponde pues a un pensamiento holístico, ¿no? A un pensamiento donde está todo integrado, logramos integrar el mundo, ¿no? Este Pacha es eso, es el mundo prácticamente, ¿no? Que está formado por el tiempo y por el espacio. Y ahí podríamos añadir también las energías, ¿no? Todas estas energías que hemos ido viendo, como Hayu, Hachahayu, Hiskahayu, hemos visto que todo tiene un espíritu también, un alma, ¿no es cierto? Entonces, este Pacha es eso, es la materia, es la energía, es esta otra dimensión, este alma mundo, es algo integral, ¿no? Y no lo podemos traducir plenamente en el español, ¿no? Podríamos traducirlo como le digo, como cosmos, ¿no? Como universo tal vez, pero no tiene una traducción exacta. Muchas gracias, Andrea. La señora Gladys Edith Calizay había planteado de que la creencia de su familia es poner los alimentos en paja, porque los ajayos, como bien lo menciona, no pueden tomar los alimentos. Y ella nos aclara y nos responde de la siguiente manera: el tema de la paja se coloca en alimentos y en bebidas para que las almas consuman el alimento, según dicen que si no ponen con paja, estas almas sufren de sed por el largo trayecto del más allá, la tierra. Lo propio con las comidas, cuestiones del altiplano y también de los valles. Muchísimas gracias, doña Gladys, por el aporte que nos está dando. Pasamos al siguiente, a las preguntas de la señora María Galindo. Ella nos pide, quisiera que nos dé la dirección concreta del cementerio del Alto a los pies del túnel Condoriri. Y respecto a la bibliografía, al finalizar o llegar a la bibliografía, ella pide la dirección concreta del cementerio del Alto a los pies del Condoriri, pero parece que es a los pies del Huayna.
Tiene la palabra, licenciado. Sí, muchas gracias. Tal vez hay personas también que están pidiendo la palabra, podemos ir dándoles. Claro, yo le agradezco a María justamente este cementerio de Milluni. Es un cementerio minero que se encuentra a los pies del Huayna Potosí. Sí, primero he mencionado el Tuni, pero es incorrecto, ¿no? El Tuni está en otro lado. Es el Huayna Potosí, que está en el municipio del Alto, justamente, ¿no? Lo podemos visitar tomando movilidades de Chacaltaya, puede ser. De todos modos, más van en tours, no hay un transporte público, ¿no? Hay escaladas al Huayna Potosí que pueden dar un poquito más de información. En este cementerio, bueno, es muy lindo, tiene mucho valor arquitectónico, cultural. La última vez que estuve, incluso habían algunos indicios de rituales de brujería, pues con los pequeños ataúdes negros, ¿no? Que se van poniendo dentro de las tumbas en tierra que están desocupadas, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlo, ¿no? Nuevamente la invitación a todos para que puedan organizar los tours. Hay gente que hace los recorridos, ¿no? Hay un camino carretero de tierra, porque es una población minera, ¿no? Millún es un campamento minero en realidad, que vale la pena conocer. Es un lugar espectacular porque tiene además una huaca, ¿no? A los pies del Huayna Potosí, que tiene unas lagunas y el cementerio, ¿no? Pasando la huaca, la piedra que está ahí, pues hay una represa de agua también. Es un lugar realmente muy hermoso y muy significativo, ¿no? En inbox voy a tratar de conseguir la dirección de algún operador de turismo que pueda hacernos pues ese servicio, ¿no? Sería interesante poder visitarlo realmente. Muchas gracias María por ese aporte. En la bibliografía, bueno, he puesto los más importantes, pero sí podemos compartir en inbox la bibliografía completa de todo este tema. Muchas gracias. Vamos a unir dos preguntas, una del señor Mario Portugal Ramírez, que es el ánimo, ¿cuál de los ajayos sería? Y vamos a unir con la pregunta de la señora Laura de la Peña Peñaranda, que dice, ¿qué sucede si el ajayo en vida fue una mala persona y hizo cosas muy malas? ¿A dónde va a ir el 1 de noviembre? Muchas gracias. Ahí están las inquietudes, ¿no? De todos los participantes. No hemos hablado mucho del ánimo, pero sí es el ajayu, ¿no? Hay un ajayu, pues, que puede salirse y puede volver, ¿no? Este jiscajayu, como veíamos, que es el que podemos asociar al ánimo, que es una palabra un poco más española, ¿no? Se le ha tratado de dar esa connotación. Hay enfermedades rituales, pues, que nos hablan de la pérdida del ánimo, ¿no? Por el susto o por alguna impresión fuerte, eh, o porque hemos ido por lugares tal vez algunos solitarios, hay genios malignos o deidades malignas, podríamos decir, como espíritus, como entes que pueden arrebatarnos este ánimo, pueden arrebatarnos este ajayu, este jiscajayu justamente, y provocarnos un estado de ausencia, un estado de que nos falta algo, ¿no? Hay diferentes enfermedades del ánimo, como les decía. En el caso del caricidi, por ejemplo, muy conocido en áreas urbanas, rurales, se dice que él se pone a nuestro lado o cerca y bueno, nos va robando ese ánimo, nos hace dormir, dice, ¿no? Tiene una campanita ahí, la toca, nos hace dormir y nos va jalando ese ánimo, nos puede sacar ese ánimo. Ese viene a ser el jiscajayu justamente, ¿no? Pero como le digo a la persona que pregunta, pues no hay un total consenso, un total acuerdo siempre en esto de los ajayus, ¿no? Algunos cronistas, como destacábamos en los estudios de Milton Eizaguirre, nos hablaban de varias almas, ¿no? De 8, 7, o él decía, Milton alguna vez decía también que tenemos la diferencia de ajayus según el sexo, ¿no? Las mujeres tendrían más ajayus que los varones, por ejemplo, ¿no? Son diferentes versiones, pues, que nos llegan a nuestros días, ¿no?
tal vez ha habido una pérdida de memoria al respecto sobre esto de los ajayus, que son esas energías, ¿no? Respecto a esto de lo malo, lo bueno, ¿no? Nos decía una participante cómo o qué pasa con el ajayu de la persona que ha sido mala, ¿no? Que no ha hecho obras buenas, que ha dejado tal vez cosas por hacer o las ha hecho mal. Bueno, se funde pues todo acá, ¿no? Tenemos, aunque no hay ya esa analogía totalmente, pero se percibe que van a ir al infierno, ¿no? Algunas personas pues tienen esa percepción producto de la educación católica que se ha recibido en este tema de la muerte, ¿no? Pero en general, ya en el mundo andino propiamente, pues, como le decía, hay esa cierta ambigüedad, ¿no? No, no hay otras palabras a veces para designar esto de lo malo y lo bueno, ¿no? Estos dos conceptos que, bueno, están en el idioma castellano, pero que no siempre no están tan separados, ¿no? En el sentido de que, bueno, las personas no son ni absolutamente buenas ni absolutamente malas, ¿no? Tienen pues un grado siempre de ambigüedad, de tibieza, si vale el término, ¿no? Entonces, igual, pues el ajayo de una persona mala, igual emprende el viaje, ¿no? Emprende el viaje y bueno, ahí irá cumpliendo su rol también que le ha correspondido, ¿no? No en esta percepción no se habla mucho de ajayus buenos o ajayus malos, ¿ya? No sé si me dejo entender un poco también desmarcándonos de esa situación, ¿no? En que estamos nosotros también, ¿no? No hay personas totalmente buenas, totalmente malas, ¿no? En la vida cotidiana, pues, tenemos de todo, ¿no? Entonces, el ajayu malo también va a emprender el viaje, ¿no? Lo que sí hay algunas connotaciones, ¿no? Si hay personas que se han quedado debiendo algo o con algo pendiente por hacer, pueden ser que se condenen, ¿no? Esa es la palabra que se le ha dado. Y aparecen los condenados. Los condenados son aquellos que han dejado algo por hacer, ¿no? Y vuelven en su propio cuerpo, ya malogrado, vuelven y tienen unos días a veces para hacer lo que tenían pendiente, ¿no? Entonces se aparecen a sus familiares y bueno, quieren hacer lo que dejaron pendiente, ¿no? Ese es un primer detalle. Y el otro es pues ya cuando veamos lo de las ñatitas un poquito adelantando, bueno, en esto de las ñatitas sí se ha podido percibir que hay personas que perciben como que las buenas ñatitas y las malas ñatitas, ¿no? Las malas te traen desgracia directamente, ¿no? Porque habrían pertenecido a una persona mala, entre comillas, obviamente, ¿no? Pero hay esas energías un poco negativas, ¿no? Y bueno, las personas buenas, los cráneos de esas personas buenas serían también cráneos con una energía positiva, una energía que cuida, que protege, ¿no? Pero no hay mucha literatura sobre esto y tampoco la gente lo habla en ese sentido, ¿no? Es como que también ocurre una pérdida de memoria de las cosas malas que haya podido hacer la persona, ¿no? Es como que ya falleció, ha pasado a la otra dimensión, cumplió su ciclo, ¿no? Y bueno, tiene que seguir cumpliéndolo de esa manera, ¿no? Entonces, no hay mucho ese comentario de ajayus malos, ajayus buenos, ¿no? Tal vez es algo muy local, ¿no? Pero le agradezco a la persona que hizo ese comentario, es también muy interesante. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señora María Vizcarra. ¿La mesa también puede ser empleada en la festividad de las ñatitas? ¿Los elementos son los mismos o existe alguna variación? Sí, eso lo vamos a ver el día 6. Sí, 6 tenemos lo de las ñatitas, ¿no? No se hacen mesas propiamente, pero sí se llevan los elementos, ¿no? El 8 de noviembre en las ñatitas se lleva las tantahuahuas, las frutas, aparecen otros elementos, ¿no? Como las coronas de flores, las velas, pero ya tiene otra connotación porque ya no se recibe a las almas, ¿no? Sino que las almas están en los cráneos, como que ahí retenidas, ¿no? En esos restos óseos. Entonces, yo dejaría la pregunta para el día 6, que vamos a estar con ese tema, y ahí vamos a poder ampliar un poquito todo esto que es la fiesta de las ñatitas, que tiene
una dinámica muy particular. Muchísimas gracias. El señor Oscar Márquez pregunta, ¿qué pasaría si el primer año no se coloca una mesa grande al alma? Y algo peor, ¿qué pasaría si no se coloca la mesa tradicional a una alma fresca? Ya, la primera pregunta es, ¿qué ocurre si en el primer año no se La hace primera una mesa, pregunta no? es, ¿qué pasaría si el primer año no se coloca una mesa grande a la alma? Ujú. Y la segunda es, ¿qué pasaría si no se coloca la mesa tradicional a una alma fresca? Ya. Bueno, tenemos la primera consulta, ¿no? De Oscar. Si el primer año no se hace una mesa al alma, ¿no? Bueno, como habíamos explicado, ¿no? El sentido de las mesas es, pues, recibir a la alma, compartir con ella y hacerle un homenaje, hacerle un honor, hacerle, pues, un reconocimiento, ¿no? De que todavía está, pues, en nuestra memoria, está en nuestro corazón, ¿no? Bueno, lo que se percibe de las almas es que ya pasan a integrar este mundo, ¿no? Que comentábamos anteriormente, como almamundo, mancapacha, Huiñaymarca, Huiñaypacha, Chamacpacha, bueno, hay diferentes términos, ¿no? Para designar a esta otra dimensión paralela en la que estarían las almas, ¿no? Pero desde ahí también pueden ejercer algunas fuerzas estas almas, ¿no? Algunos tienen algunos poderes ya nuevos, ¿no? Si en vida, pues no los teníamos, de muertos ya los ajayos pueden adquirir otras fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de propiciar la abundancia en los cultivos, ¿no? Se cree mucho de que el cultivo va a florecer, va a ser abundante por el ritual propiciatorio que le hagamos a estos ajayos. Es decir, que debemos ya pues tratarlos, no diremos como deidades plenas, ¿no? Sino como entes, digamos, que merecen nuestra atención, ¿no? Pasan a esa otra dimensión en la que debemos pues hacerle el ritual y hacerle la ofrenda, ¿no? Entonces podríamos esperar tal vez que esas almas estén descontentas, que esas almas no se sientan pues bien, ¿no? Es como que los hayamos olvidado, ¿sí? Entonces, alguna desgracia, alguna fatalidad, alguna cosa que ocurra por no haber hecho mesa a un difunto, podría ser interpretado como producto de la rigurosidad, de la ira de estas almas, ¿no? Entonces, en el mundo andino se guarda ese temor, ¿no? Se dice que, bueno, si no se le hace, pues podría ser, pues, riguroso, ser, no vamos a emplear la palabra malo, ¿no? Pero vamos a decir, pues, va a ser riguroso, ¿sí? Tampoco queremos emplear la palabra castigo, porque tampoco lo es, ¿no? Pero esa alma podría propiciar lo contrario, ¿no? No hacerle el ritual y también podría corresponder a que esta alma no nos dé esos cultivos abundantes que esperamos, ¿no? Entonces se podría atribuir a eso. Respecto a la segunda pregunta, las almas frescas, ¿no? Las almas frescas son las que tienen menos de un año. Entonces generalmente no se les hace la mesa, ¿no? Porque se percibe que todavía están divagando, están todavía por aquí en nuestro entorno, ¿no? Entonces, generalmente no se les hace la mesa tradicional. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es del señor Francisco Cabrera Bayer. Él pregunta si se puede realizar mesas para ajayos de animales queridos. Don Francisco, la verdad no he encontrado ni en los cementerios clandestinos, ni en los cementerios legales, ni en los cementerios privados, pero probablemente se pueda hacer alguna observación este año en un cementerio de mascotas que se llama Amigo Fiel aquí en la ciudad de La Paz. No sé si habrá cementerios también en otros lugares, ¿no? Que entierren a mascotas. Probablemente ahí sí les dejen alguna ofrenda a los animales, ¿no? Pero no es lo general, ¿no? No es lo general. Alguna vez he sabido que sí han habido ofrendas florales, alguna cosita, pero
como le digo, no es lo general. Y gracias por ese comentario, ¿no? Porque realmente puede ser una oportunidad de conocer un poquito más, tal vez en las viviendas, ¿no? Se esté dando este ritual para animalitos en el sentido de que se los está teniendo ya con muchas características, pues, de hacerlos parte de la familia, ¿no? A las mascotas. Entonces, es un buen momento para ir a hacer la observación, como le decía, probablemente en el cementerio de mascotas Amigo Fiel, ¿sí? Que es un cementerio que lo vamos a desarrollar el día 5 de noviembre, ¿sí? Con el tema de cementerios clandestinos. Muchísimas gracias, señor Francisco, muchas gracias. La señora Joana nos pide profundizar más sobre el Jisca Ajayo. Así es, señora Joana, ¿no? Hemos estado viendo varias connotaciones de este Jiscajayu, el ajayo menor, ¿no? Que puede ser asimilado al ánimo, a un ajayo que es más sensible, ¿no? Que puede salirse de nuestro cuerpo, ocasionando algunas enfermedades, ¿no? Que habíamos dicho que son las enfermedades del ánimo o las enfermedades que no curan los médicos, ¿no? Estas enfermedades se vinculan con este Jiscajayu, que se sale, ¿no? En los niños es muy común que pueda salir y divagar un poquito en el espacio, ¿no? Por lo que hay que llamarle con una de sus ropitas, se dice, ¿no? Se le llama y se le dice, vente, Pablito, Juanito, vente, vente, y bueno, la ropita luego la colocamos al lado del niño para que logre conciliar el sueño. Ese sería una enfermedad del ánimo también en los niños. Otra es esta enfermedad LARPA, ¿no? Si no me equivoco, que igual se vincula con esa pérdida de este Jiscajayo, esa pérdida del ánimo, por la cual nos empezamos a desnutrir, no tenemos ganas de comer, tenemos que realmente hacer un ritual con un yatir y bueno, propiciar que se nos restituya ese ajayo, ¿no? Que le llamemos. En psicología se le llama como depresión, nostalgia, ¿no? Cuando perdemos ese Jiscajayo, tenemos ese sentido de ausencia. Eso así explican los psicólogos, ¿no? Que nos falta algo, ¿sí? Y tenemos que acudir a un oficiante ritual, pues a un especialista. Francisco, por ejemplo, ha estado en el curso de medicina tradicional, ahí hemos visto a todos los especialistas, ¿no? Que son reconocidos ya por el Estado y que estas actividades son reconocidas también. Parteras, colliris, amautas y atiris son todos los que trabajan con este Jiscajayu, ¿no? Las parteras también, en cierta forma, manejan esto del espíritu, pues, del neonato, ¿no? O del recién nacido, tiene también ya su ajayo incorporado, ¿no? Entonces, todos los cuidados también son para él. La placenta también tiene esta especie de Jiscajayu, de ánimo, ¿no? La placenta tiene una vida, por eso se la entierra incluso a la placenta, ¿no? Entonces, este Jiscajayu tiene muchas particularidades, ¿no? Es más sensible, puede salirse, pueden robarnos, ¿no? Puede extraviarse también. Es una energía así bastante sensible, ¿no? A diferencia del Hachahayu, que es un poco más fuerte, ¿no? Está más con nosotros. Y el Kamasa, que es nuestro coraje, ¿no? Nuestra energía. Entonces, esas connotaciones tendría este Jiscajayu, señora Joana. Muchísimas gracias. Antes de tener las palabras finales de nuestra expositora, quisiéramos agradecer a la señora Gladys Edith Calizaya, quien el día de hoy o en la sesión de hoy ha hecho un aporte importantísimo y nos da palabras finales. Ella dice lo siguiente, ¿no? Los quechuas tienen costumbres diferentes a los aymaras, según veo hay ciertas diferencias. Si me podrían aclarar, por favor. Así es, ¿no? Lo que hemos explicado viene más de un mundo aymara, ¿no? Pero expliquemos un poquito de dónde viene esta diferencia entre lo quechua, lo aymara. Ustedes saben que pues se refería más a los idiomas, ¿no? A las lenguas que hablaban inicialmente los señoríos aymaras. Ayer vimos con nuestro querido arqueólogo Javier Fernández cómo este mundo andino ha tenido diferentes lenguas, ¿no? Después de Tiahuanaco aparecen estos señoríos étnicos,
estas comunidades, podríamos llamar, estas unidades socioculturales, que tenían diferentes lenguas, ¿no? Una era el aymara, el jayamara que se llama, otra era el quechua, que decían, bueno, la lengua de los incas posteriormente, ¿no? Había la lengua uru también, la lengua puquina. Se dice que los cayahuayas conservan su lengua del machacuyay. Y bueno, diferentes lenguas, ¿no? Entonces, ese es el origen de estas dos palabras, podríamos decir, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, ha habido reivindicaciones indígenas importantes, ¿no? Recordemos la marcha por el territorio, la dignidad de la vida, alrededor del 91. Esta década de los 90 es una década de reivindicaciones, pues, de los pueblos indígenas, ¿no? Recordemos el convenio OIT, de la OIT, ¿no? El convenio 169, ¿no? Que habla de los derechos tribales, la libre autodeterminación de los pueblos. Todo esto da, pues, como resultado que se promulguen algunas leyes, ¿no? Ustedes se acordarán de la Ley de Participación Popular, el año 94. Ahí se reconoce, pues, todo esto, ¿no? Se empieza a reconocer en realidad estas culturas, ¿no? La del 91 incluso ya hablaba de las diferencias de los diferentes pueblos indígenas, ¿no? Un poquito recordando todo eso. Y bueno, la ley de participación popular, luego ya las posteriores constituciones también van reconociendo, ¿no? Y una de las primeras que reconoce, como ustedes recordarán, reconoce pues a las culturas, decía, que hablan estos idiomas, ¿no? Un elemento para reconocer a estos pueblos fue la lengua, justamente, ¿no? De la lengua aymara, quechua, guaraní, ayoreo, mojeño, bueno, diferentes lenguas, ¿no? Entonces, desde esa época de los 90 hasta este momento, ha habido pues una especie de resignificación, querida Gladys, en el sentido de que se han vuelto culturas, de ser idiomas, han pasado a ser culturas propiamente, ¿no? Entonces, se dice la cultura aymara, la cultura quechua, pero no es tan así, sino más hace alusión a la lengua, ¿ya? Porque aquí en este territorio que ahora habitamos, que es el municipio de La Paz, fue ocupado por diferentes, vamos a volver, ¿no? Atrás, por diferentes señoríos. Javier ayer nos hablaba también de eso, ¿no? Los pacajes, por ejemplo, han estado mucho en esta región. Ha habido también tiahuanacotas, han habido estos pacajes, ¿sí? Más allá, justamente la provincia de Omasuyos hace alusión a eso, ¿no? A los Omasuyos, los lupacas, los carangas, diferentes etnicidades, diferentes pueblos indígenas o señoríos étnicos, ¿no? Que han estado también, pues ya incluso con los españoles, ¿no? Han logrado convivir españoles y pacajes. De ahí se origina el diccionario de Bertonio, por ejemplo. Bertonio hace una recopilación de la lengua aymara, pero de los pacajes, ¿no? Entonces, ya esta connotación que tú nos dices, Gladys, dice los quechuas, los aymaras, ¿no? No es tan así, tan radical, ¿no? Acá los pueblos indígenas no vivimos en reservaciones, donde están los A, los B, los C, los D, no, sino más bien hay unas fusiones, ¿no? Hay eh, unos espacios donde se comparten ciertas cosas. Ayer Javier hacía alusión al caipacha, al janampacha, son otros nombres ya quechuas esos, ¿no? Que igual aluden a las 3 dimensiones del Pacha. Pero no es que sean tan diferentes, aunque sí tienen diferencias, ¿sí? En Chuquisaca es diferente, un canchacu, como se llama esta mesa ritual, en Cochabamba también tienen otras particularidades, ¿no es cierto? Pero no quisiera enmarcarme en lo quechua o en lo aymara muy cerrado, porque como te digo, se refiere más a las lenguas, ¿no? Entonces vamos a tener esa precisión y ese cuidado al referirnos a esto de los pueblos indígenas, ¿no? Aunque nuestra constitución los reconoce así. Dice los quechuas, los aymaras, los guaraníes, pero no es tan así, ¿no?
¿Dónde entran los callahuayas, por ejemplo? ¿O dónde entran los jalcas, ¿no? ¿Qué son? O sea, no los vamos a encuadrar, ¿no? Tienen su propia etnicidad. Y lo otro también que hay que tener cuidado es que hay personas trilingües, ¿no? Hay pueblos enteros trilingües que hablan quechua, aymara y castellano, ¿sí? Los callahuayas indican también que algunos hablan puquina o el machacuyay, entonces no es tan cerrado esto, ¿no? Entonces vamos a tener ese cuidado, pero igual te agradezco, querida Gladys, esta inquietud, muchísimas gracias. Señores participantes, antes de tener las palabras finales de nuestra expositora, queremos pedirles el favor que para el día de mañana, Lunes. para el día lunes, todos coloquen el nombre en su respectivo icono de participación a fin de tomar asistencia. También por motivos de respeto, porque queremos saber quién está presente, con qué nombre, a quién nos vamos a dirigir. Entonces, el lunes esperamos ya no encontrar personas desconocidas en el tema de los participantes en los iconos. Licenciada Luz, sus palabras finales. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y también por toda la paciencia que han tenido hasta este momento, ¿no? Son sesiones largas que amerita, creo, por la complejidad del tema. Agradecemos mucho las preguntas, hay personas muy activas realmente con todas sus inquietudes con las que vamos a seguir profundizando el tema, ¿no? Es muy amplio, a la vez muy complejo y también no tan consensuado como decía, ¿no? Hay personas que tienen algunas versiones, otros investigadores tienen otras, y nosotros pues vivimos también de forma muy particular esta fiesta y este mundo andino en el sentido de la vida y la muerte, ¿no? Agradezco nuevamente a Marcelo que ha hecho el trabajo de moderar este ciclo, este seminario en realidad, y la participación de todos ustedes.